Bueno, ya estamos aquí en El Padrino, zona spoilers. El Padrino 1, antes de nada decir que solo hablamos del Padrino 1, no vamos a mencionar nada de la 2 ni de la 3, porque primero Jesús no lo ha visto, y después porque vamos a hacer programas especiales solo para eso. Ya me siento hasta mal, ¿eh? Y nada, vamos a ir analizando poco a poco aquí de charleta la película, y de hecho aprovecho y voy a sacar lo primero de todo, la novela de El Padrino, a ver si la pongo por aquí. 10 millones de copias vendidas, ¿eh? Antes Exactamente. de... Más esta es una edición antigua, esta es una edición del 80 y pico. Novela de Mario Puzo. De hecho, Coppola insistió en que se llamara Mario Puzos El Padrino, porque coescriben el guión Mario Puzo y Coppola. Antes de ponerse a desgranar toda la película, poner en contexto de la película que se estrena en el 72, y 72 no era, yo no como tenía mucha constancia del 72, pero es un año de película increíble. Voy a hacerlo muy rápido porque son muchas, pero es una locura. En 72 se estrena Solaris de Tarkovsky, Cabaret de Bob Fosse, que es la que se peleará con El Padrino en los Oscars, Pink Flamingos de John Waters, Aguirre, la cólera de Dios, que va a ser una de las principales referencias para Coppola para Apocalipsis Now. Película también. El discreto encanto de la burguesía de Buñuel, que hemos hablado de él antes, que es la que conseguirá el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Deliverance de John Burman, que no se ve mucho, pero tenemos el póster aquí, peliculón, también por la lucha de los Oscars. Gritos y susurros de Bergman, ¿Qué me pasa, doctor? De Peter Bogdanovich. Las amargas lágrimas de Peter von Kant de Fassbinder. Sisters de Brian De Palma. La huella de Joseph L. Mankiewicz. Ahora aquí tengo unos cuantos westerns que me encantan de este año. Jeremiah Johnson de Sidney Pollack. La venganza de Ulzana de Robert Aldrich. Y después está La huida de Sam Peckinpah. El otro de Robert Mulligan. Frenesí de Alfred Hitchcock, que es su penúltima película. Roma de Fellini. Crónica Negra o Un Flick de Jean-Pierre Melville. Estado de sitio. Sí, bueno, State of Siege de Costa Gabras. O Fat City de John Huston. O sea, todo, es una locura de año, grandísimos directores haciendo películas. Y en España, además, también año de películas de terror españolas súper conocidas. Pánico en el Transiberiano de Jesús Franco, La novia ensangrentada de Vicente Aranda y, sobre todo, La cabina de Antonio Mercero, escrita por José Luis García, ganadora de un Emmy a mejor, creo que es como episodio suelto, una de las primeras series españolas de ganar un Emmy. Y ese año también se estrena, que le roba Buñuel el Oscar a película de no habla no inglesa, Mi querida señorita, de Antonio Mercero, que, pues bueno, parecía que iba a ganar el Oscar, era una de las favoritas, pero al final Buñuel se la quitó, y eso impidió que José Luis López Vázquez diera el salto a Hollywood porque, según palabras de García en sus míticos programas de Grandes el Cine, le habían visto muchos productores de Hollywood y decían, vale mucho y queremos traerlo a Hollywood, pero como no se llevó el Oscar, al final no fue, porque José Luis López Vázquez es uno de los mejores actores de la historia de España. Entonces, poniendo en contexto, El Padrino sale en el 72 y es el auge de lo que se llama el New American Cinema, que viene un poco precedido con Cassavetes, Arthur Penn, Bogdanovich estaba ya antes, pero sobre todo viene marcado por varios directores que son muy conocidos, que son Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, George Lucas y Robert Zemeckis, cada uno hacia su rama particular. Pero son sobre todo directores salidos de escuelas de cine y con una marcada referencia sobre la Nouvelle Vague o cine mucho más internacional, que cogían todo el clasicismo del Hollywood clásico y lo llevaba a nuevas cotas utilizando estas referencias. Entre ellos, pues bueno, está El Padrino, ya hemos hablado de Palma saca Sisters ese mismo año, con la famosa pantalla de partida de Palma. Dentro de poco hace Scorsese Malas Calles y todo eso. O sea, sobre todo se marca una época en la que los que mandan a la hora de hacer películas empiezan a ser los directores. Eso es lo que manda. De repente la política de directores es un director, un autor, que empieza a hacer películas. De hecho, Francis Ford Coppola, que tenemos aquí otro librito con entrevista de Coppola, eh, venía a trabajar para Roger Corman, mítico director, productor de la serie B, en el que también muchos famosísimos directores trabajaron con él, hizo algunas películas, tiene una película de terror, creo que es su primer largo, tiene un musical con Fred Astaire, que es el último musical que hizo Fred Astaire, y anteriormente tiene una película
que me la he visto, The Rain People en inglés, se llama Llueve sobre mi corazón, es la película justo anterior al Padrino, solo había hecho 3 largometrajes. Y es súper interesante, es un drama, road movie, drama intimista, es literalmente una película de corte europeo actual, literalmente así. Va sobre una mujer que se entera que está embarazada y huye de su casa y empieza a tener dudas sobre su propia vida, si tendría que tener el hijo, si tendría que abortar, qué ha hecho con su vida, si está contenta con todo eso a partir de una road movie en la que están James Caan y Robert Duvall, que es la primera vez que colaboran con Coppola y los dos están magníficos, como siempre. Entonces, a partir de ahí, el productor de la Paramount en ese momento consigue los derechos de El Padrino de Mario Puzo, que como os he hablado, bestseller, increíble, había un montón de habladurías de cómo se iba a hacer la adaptación, quién iba a ser, los actores. Creo que es Peter Bogdanovich, creo que estuvo como pensado para que hiciera la adaptación, pero al final apostaron por un director joven, por Coppola, y sobre todo por su bagaje bueno, él es de familia italoamericana y pensaban que es lo que necesitaba la película para eso. Eh, Quiere colaborar con Mario Puzo para hacer el guión y colaboran ellos cogiendo la novela. De hecho, yo esto no lo sabía, pero básicamente la primera es la que de verdad adapta la primera novela y tanto la segunda y sobre todo la tercera es más obra original de ellos dos. La segunda sí que tiene partes del Padrino, pero muy poquitas, solo algunos flashbacks, que no sabes, pero famosos flashbacks de la segunda del Padrino. ¿Tú te has leído la novela? Sí, de hecho, luego si queréis hablamos de eso, porque Sí. tengo... Perfecto. Y también, bueno, hablando de esto, ya que he hablado del New American Cinema, este famosísimo libro de Peter Biskin, Es una gozada esa. exactamente, habla de todo esto del New American Cinema, un montón de historias, anécdotas y demás. Y aprovecho ya, pongo aquí las 3 del Padrino que tenemos aquí, una edición del País. Tenemos las 3. Ha salido hace poco que, de hecho, sí, la tercera, ¿no? Sí, la tercera, Ha salido remasterizada y con corte. la coda, sí, que la tercera hablaremos de ese corte también. Y nada, o sea, la película es un éxito en taquilla, va a todos los Oscars, pero de hecho hay una polémica con la famosa banda sonora de Nino Rota, y esto yo no lo sabía, es que la famosa banda de Nino Rota fue descalificada de los Oscars porque Utilizó una suya sí, anterior. ¿no? es que la mítica tonadilla del Padrino está utilizada en otra canción de otra película suya, y de hecho por eso le descalifican y no gana el Oscar. Todo parecía indicar que el Oscar lo iba a ganar Cabaret de Bob Fosse. De hecho, no le dan director a Coppola, no ganan están los 3 actores de reparto, están Al Pacino que le dan reparto, Se reparte. James Caan y Robert Duvall, están los 3 nominados y gana uno de Cabaret, que no recuerdo el nombre. ¿Pero te das cuenta? Yo no me acuerdo quién ganó. Estos 3. Pero Nino Rota me parece una mierda porque al final, donde se explota esta cosa cíclica y abultada del soundtrack en El Padrino, que la gente la ha tarareado de ahí en adelante, o sea, imagino que mirarán en retrospectiva y dirá, la cagamos. Sí, creo que sí que lo ganó por la segunda, ¿no? La segunda ya sí que... Creo que sí que se lo dieron ahí el Oscar a Nino Rota y eso que utiliza la misma melodía otra vez, pero acá la cambia un poco más, ¿sabes? Exactamente. Pero sí, de hecho, aquí no podemos ponerlo porque tiene copyright, pero si no en un contenido vertical o algo, ponemos para que la gente lo escuche, porque yo lo he escuchado antes y me he quedado loquísimo porque no tenía ni idea. Pero sí que gana El Padrino a mejor película ese año y bueno, ya creo que gracias a la recepción de taquilla que tuvieron, ya habían firmado para hacer la segunda parte y demás, bueno. Y ganaron guión adaptado, creo. Ganaron guión adaptado, Guión fue, sí. adaptado y bueno, y Marlon también. Y ganó Marlon Brando, famosísimo, que no recoge la India, creo que ese año, por protesta. Ese año también sale El último tango en París. O sea, como que una película que le consagra increíble a Marlon Brando y de repente El último tango en París, que bueno, madre mía lo que pasó ahí. Pero eso, desgranamos la película. ¿Cómo quieres empezar, Miguel? ¿Qué quieres comentar? Pues mira, rápidamente primero, y luego hablamos de la novela del guión, porque ahí yo creo que puedo intentar decir alguna cosilla. Pero, joder, decía Guillem este año, claro, yo escuchaba el otro día vuestro top, y decía, bueno, no ha sido tan malo. Bueno, sí que ha sido malo, o sea, joder, qué bien le vendría a Hollywood de repente un montón de sangre fresca y de gente joven y nuevas ideas y dejar de hacer remakes y siempre la misma historia, porque es que es un año brutal, ¿no? O sea, ya solo la parte de Hollywood
Luego, Europa, pues yo creo que más o menos siempre se mantiene sacando propuestas interesantes porque es cine más independiente, más autoral, pero estamos en un momento de Hollywood pues bastante decadente, ¿no? O sea, es una barbaridad las ideas nuevas que se proponen ahí y no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, simplemente ese pequeño apunte. Luego sí que hablamos bastante de la novela y de la adaptación porque yo creo que es una masterclass de adaptación. O sea, yo leí el libro también, también joven, y a mí me decepcionó el libro. No me gusta demasiado la novela. Creo que es una novela, es un bestseller, es entretenida, pero no creo que sea una gran obra literaria, no creo que tenga una grandísima calidad. Mario Puzo, de hecho, en ocasiones lo ha dicho, que él estaba escribiendo un bestseller, ¿no? Y que se sorprendió con el guión que consiguieron hacer el y Coppola. O sea, ya solo la elección, porque como tú dices, la segunda también sale de ese libro. Hay mucha parte inventada, pero entonces en dejar de lado esa zona me parece un grandísimo acierto. O sea, ellos ven que el hueso de esta historia, que luego idean una manera magnífica para contar la segunda, que ya hablaréis cuando hagáis ese programa, pero el hueso de la historia de Vito y el arco de Michael creen que ahí es donde está la historia fuerte, ¿no? Por ejemplo, simplemente se puede, la escena de la boda, ¿no? Que es una también de las primeras, es una barbaridad. Una barbaridad. Ahí hay mucho de Coppola, en la novela es muy distinto porque Coppola bueno, dejó mucho de sus imágenes personales, de las bodas italianas, incluso, bueno, está su padre por ahí, como el fotógrafo. Y es increíble cómo está escrita esa primera escena porque te define de una manera muy clara cómo va a ser cada personaje y su caída en el resto de la película. O sea, ves la fuerza de Vito, ¿no? Este hombre al que la gente le pide consejo, ayuda, y siempre él te puede pedir algo a cambio, es una cosa como muy americana, no es un hombre altruista, ¿no? Él en algún momento puede que ese día no llegue, pero te puedo pedir algo a cambio. Ves la inocencia de Michael. Yo, una cosa también que me he acordado hablando, Jesús, la he vuelto a ver, El Padrino, la he visto muchísimas veces, pero la he vuelto a ver a propósito de este programa. Y esta última vez, y esto también es una buena razón para ver El Padrino, de la fuente inagotable de cosas que tienes, me fija mucho en los ojos de Al Pacino. Y no quería decirlo antes por los spoilers, pero la mirada de Al Pacino al principio de la película es radicalmente distinta a cómo la termina. Tiene una mirada pura al principio de eso, de soldado bueno americano que va a la boda casi por compromiso. Esa no es mi familia, que ese no soy yo, ¿no? Tiene unos ojos ahí limpios y se le va cerrando poco a poco la mirada hasta que acaba siendo algo casi demoníaco. Y eso es una locura en cine, porque en teatro, como lo haces todo de una manera cronológica, pues puedes intentar controlar eso. Pero que este actor y Coppola consiguiesen hacer esto, que claramente es a propósito, es una absoluta locura. Y fíjate que lo que nos hemos perdido es Al Pacino no hubiese sido Michael Corleone. Igual no conoceríamos Al Pacino hoy en día, pero es una locura la mirada de esa. Entonces, bueno, volviendo a la boda. Tom Hagen, esta manera también calculadora, fría, el organizador de la familia, pero te enteras que a pesar de todo siempre va a ser un hombre ¿no? al margen de ella, al consigliere, la impulsividad de Sony, ¿no? Entonces, creo que es perfecta en ese sentido de una manera más clásica de escribir historias por la descripción, por ejemplo, de un reparto supercoral de personajes, porque no te van a sorprender en toda la película luego, ¿no? Creo que asienta muy bien las bases, mejor que la novela. Sí, sí. De hecho, yo me estuve ojeando así el principio de la novela, porque bueno, la película empieza con el famosísimo I Believe in America. Claro. Además suena Nino Rota, está en negro, I Believe in America, y entra el famosísimo Zoom Out de Bonasera. Y en la novela no empieza así. La novela es muy interesante porque es muy parecido porque empiezan los tres que van a pedirle o van a ir a hablar con Vito, pero empiezan como en lo que les pasa antes. Entra en el juicio, Bonasera en el juicio de los chicos por su hija. Luego habla ¿es panadero? No, es panadero. El pastelero. El pastelero, hablándolo de su hijo, y luego Luca Brasi, ¿no? Y en la película está muy bien la adaptación de cómo, en vez de irse al juicio o todo lo que sea, ya directamente estamos ahí. Y de hecho, Bonasera es el último en la novela en hablar con Vito Corleone. Y deciden ellos pasarlo allá, porque hay una cosa que, bueno, te enseñan en todos lados, que en la primera secuencia es muy importante, no solo porque es el principio de la historia, sino porque hay que marcar el tono de la película, no solo el tono, sino marcar personajes y la tesis de lo que se va a querer hablar. Y me parece una cosa loquísima de cómo una escena que parece que no va de nada prácticamente al inicio, y de hecho Bonasera es que es un personaje que
realmente la trama principal no tiene tanta importancia como sí la familia Corleone. Pero hay una cosa que me alucina, que es realmente todo lo que habla Bonasera está hablando de todo el arco de Michael, porque está diciendo que él, I Believe in America, él ha hecho su fortuna en América y que no quería llegar hasta aquí, pero le ha sido inevitable por eso, la escalada de la violencia que hemos hablado, o lo que sea, o es un inmigrante también al final, le ha sido inevitable ir a la mafia, a decir, necesito ayuda, necesito justicia, que es un poco lo que va a suceder con Michael. Le es inevitable acabar estar dentro de la familia, dentro del el negocio de su familia. Eso. Sí, a ver, hablando un poco de la novela, porque Miguel menciona algo muy interesante y es que es un punto de partida la novela y es bastante poderoso el hecho de que o sea, realmente un libro cualquiera podría ser un bestseller, porque al final para ser un bestseller tienes que vender mucho, pero para vender mucho en la literatura normalmente tiene que ser algo ligero. Pocos libros más densos se hacen bestseller. Entonces en este punto, a ver, en los 70, también sobre todo si estaba esta propuesta y un estudio decide invertir dinero en un bestseller como El Padrino, ya sabemos a qué conllevó eso, ¿no? La inversión, todo el trabajo previo, la preproducción que fue una locura y tal, pero es lo que se hace. Al final el guión es el esqueleto de toda la historia y al final si no lo tienes pulido, ahí está en este material de archivo de Coppola, cómo se imprimió el libro y cómo tenía esos márgenes anchos para tomar notas y cómo que es o sea, ver y la forma en la que trabajaba y tal, me parece algo bastante llamativo y bastante inspirador también. Em, Ejemplos como Arrival, que está basada en un cuento que son 14, 15 páginas, o sea, o me acuerdo también de, no sé si llegaron a ver de HBO, de Leftovers, que para mí es una serie que si no hubiese estado al mismo tiempo que Game of Thrones hubiese reventado muchísimo. A la serie le recortaron presupuesto, pero los creadores hablaron de ideas que tenían de episodios. Hablamos, por ejemplo, de personajes que a veces están muy de fondo y tenían pensado un episodio que fuese desde el punto de vista suyo. Y digo, o sea, increíble. O sea, entonces es un poco como lo que se hace con lo que tiene. Y en este caso, el cómo surge el inicio de la película, por ejemplo, un punto de partida que el libro no tiene y que incluso puede ser algo un poco de lado, aquí marca eh, el tema principal de la película, o sea, el concepto y cómo está montado primero, un estilo muy marcado, la iluminación, la fotografía y la puesta en escena de la película va a ser como esto, y la música, o sea, tú lo dijiste, Guillem, ahora es la frase, la escena, y Nino Rota rompe, o sea, es todo, ahí ya está el punto de inicio, y es la capacidad que tiene, y eso también creo que es un punto muy importante, el que Coppola decide colaborar con Mario Puzo para hacer el guión y determinar también cuáles son los puntos fuertes y por dónde dirigir esto, que no es 100% el libro, pero hay que exprimirlo, o sea, ya la pasta está ahí. Entonces, cómo converge todo desde el segundo uno ya es brutal y bueno, al final yo no he leído la novela, ya ahí se explayarán un poco, bueno, tú dijiste que leíste solamente un poco al No, principio, yo ¿no? sí como así de Pero por encima. ya ver un poco como esas pautas de, porque en la parte de guión me interesa bastante, todos estos temas, el viaje de Michael, cómo son las personalidades o los motivos, por ejemplo, del personaje de Sonic, que es algo que me llama mucho la atención, eh, y cómo se comparan con el libro y hacer un poco ese estudio, ¿no? De transformación o de metamorfosis de lo que es esto en papel y el bestseller, 10 millones de copias vendidos antes de que compraran los derechos para hacer la peli y tal, que no es poco, y cómo termina siendo El Padrino. Sí, o sea, a mí creo que también fue un gran aprendizaje eso y también yo creo que también por eso es una de mis películas favoritas, porque siendo guionista, gustándome muchísimo la lectura, gustándome mucho el teatro y habiéndome tenido que enfrentar, pues por ejemplo ahora en la productora, alguna cosa de adaptación de libros difíciles, es sobre todo un trabajo yo creo de síntesis y destilación. Em, Porque es una buena novela, está bien escrita, o sea, Mario Puzo luego escribió cosas mejores incluso que El Padrino, pero supieron ver ellos dos trabajando el guión, qué era lo más interesante de esa historia y cómo contarla. Sobre todo el cómo, yo creo, la forma es lo más interesante, porque se podría parecer más la novela y es la peli que probablemente yo creo quería Paramount y probablemente por eso a Coppola le costó tanto convencer su visión,
El Padrino es casi un drama operístico, o sea, tiene esta cosa de tragedia, de como Macbeth, ¿no? de cosa griega, que en la novela puede parecer más como enemigos públicos, o sea, otro tipo de iluminación, otro tipo de música, otro tipo de actores, otro tipo de tono. Entonces, ahí Coppola supo leer esta novela y decir, no, creo que la manera más interesante de contar esta historia es a través de esto. O sea, la fuerza está en lo que decía Guillem, esta familia, en esta crítica al sueño americano. Sí, la familia Corleone le ha ido bien en América económicamente, pero ¿a costa de qué? Se han manchado las manos de sangre. Es eso, América hizo mi fortuna, creo en América, pero al final el sistema me falla y tengo que recurrir a la violencia, ¿no? Entonces eso, del mismo modo que hablábamos, yo no creo que glorifique a América en ningún caso, ¿no? Es una película que es tremendamente crítica al sistema, tremendamente crítica con el capitalismo, y hay un paralelismo entre la mafia y cómo funcionan los senadores, por ejemplo, ¿no? Es interesante cómo todo eso se nivela. Entonces, yo creo que ellos supieron en el trabajo de guión decir, mira, pues esto es lo más interesante para contar en esta primera película, que es como un personaje, que es Michael Corleone, que es una persona que no quiere pertenecer al mundo de su familia, que lo manifiesta deliberadamente a su pareja, pero por las fuerzas del destino, que eso es algo muy griego, a su padre le intentan asesinar y él es un personaje arrogante, que es algo que caracteriza a los personajes trágicos, que es la arrogancia, es lo que se llama libris, como el pecado, ¿no? Él cree que se puede meter en ese mundo sin alterar su buen alma, ¿no? Ajá. Y no lo consigue. Michael cree que puede matar a Solocho y luego como si nada, ¿no? Pero no, cuando hace eso no hay vuelta atrás. O sea, ya está manchado de sangre, tiene que ir a Sicilia, tiene una historia preciosa con Apolonia, pero acaba muriendo en el coche en el que ella iba. Y cuando vuelve, ya está como tragado por su destino y no puede hacer que en otra cosa que aceptar eso. Entonces, por eso es un personaje trágico tan interesante. Y supieron ver eso, que en la novela está, pero está entre muchas otras cosas. Es curioso eso que mencionas porque ahora uniendo un poco puntos temáticos y conceptuales, el hecho, o sea, lo que marca, o sea, el eje central de la parte violenta de la película, lo que motiva al intento de asesinato de Vito y tal, es un tema de adaptación. O sea, ellos son una familia de la mafia, pero cuando te das cuenta ya están metidos mucho en el rollo del juego, de las apuestas, y ahora viene, o sea, su entorno está cambiando y ahora hay una oferta sobre la mesa de las drogas. Y hay un paralelismo entre Vito, o vamos a hablar más específicamente, más abiertamente, mejor dicho, de lo que es la familia Corleone y el personaje de Michael. Porque Michael cree que puede hacer este acto para defender a su familia, parte de su orgullo y tal, en venganza de su padre, sin mancharse realmente, no vamos a decir las manos, pero sí el alma, y la familia, o sea, Vito, la decisión que tiene de no meterse en el mundo de las drogas, porque para él moralmente no está bien, a pesar de que igual se mancha las manos de sangre con otros aspectos, creo que también es una forma de decir, bueno, yo hago esto, pero no me estoy ensuciando tanto el alma como si me meto con las drogas. Pero al final creo que, así como Michael está arrastrado por esta como idea de defender el honor de su familia, o defender a su familia, creo que su familia también está intentando Defender su propio honor, de la sí, familia Corleone. a pesar de que el entorno lo está empujando a, igual tienen que hacerlo, si no, pues ya no, la familia no lo hace, tiene sus consecuencias. Pero Michael decide hacerlo, pensando que no, y también tiene sus consecuencias. Entonces creo que hay un paralelismo interesante entre esas dos vertientes. Hay un fuera de campo delicioso en toda la película, que es lo de los políticos que maneja Corleone. Todo el rato, y me encanta que sea eso fuera de campo, porque todo el rato están diciendo, no, porque solo la primera vez que le ve, no, yo lo que quiero no solo es dinero, sino quiero la ayuda de tus políticos y de tal. Cuando hacen la mítica reunión de todos los dons, de todo esto, lo mismo, que además me hace mucha gracia porque es de las pocas veces que sale la bandera americana. Guay, Y es cuando están ahí en esa reunión. Claro, le dice Barcini ahí, que es genial, perdón, esa frase, que dice, Don Corleone se ha metido a los políticos y a los jueces en el bolsillo. Y dice, tiene que compartirlos. Al fin y al cabo no somos comunistas. Y está la bandera americana detrás. O sea, claramente hay un mensaje de Puzo y de Coppola de qué va esta película, ¿no? O sea, de estos que están sentados en la mesa nos parecen tremendos tal, pero oye, no olvidemos, fuera de campo, que quizá en la 2 entra más con toda la parte política, ¿no? Que eso es interesante. Totalmente. Y además ahí
yo creo que me encanta cómo lo rueda, que hace como un traveling en cabezas ahí, que son personas que no has visto nunca, pero simplemente con verlos ya hay una historia dentro de esa. Porque yo creo que el casting de esta película, los rostros de cada personaje secundario, me parecen maravillosos, todos. Algunos conocidos que eran gángsters, todo eso, pero todos están maravillosos. El de Tesio, Clemenza, yo creo que es el que se roba el show, siempre es el mejor de Clemenza. Todos esos, pero volviendo otra vez a lo de toda esta set piece de la boda con la mítica habitación de Vito Corleone, eh, y hablando de las luces y sombras, ¿no? Porque otra vez con lo de marcar el tono de la película y cómo hace el contraste perfecto de los negros casi empastados de la sombra de dónde se está moviendo realmente la familia Corleone y todo lo de fuera que es como la familia italiana, ¿no? Lo decías, la boda italiana, que además juega el contraste perfecto de Gordon Willis con los negros casi empastados, con los blancos casi quemados. Es que hay momentos en los que la imagen está casi quemada, de hecho no es bonito, por así decir, porque como que entra fuera de lo que sería académico, pero me parece brutal. Simplemente el propio contraste de la luz de un lado para otro es maravilloso. No, y el sonido, porque me encanta que afuera Walter está el Murch, holgorio, la música, la festividad, tal, dentro, ¿sabes? Oscuro, más silencioso, están hablando temas serios, y me encanta cuando Luca Brasi entra a hablar con Vito, lo de los niños, que sí. entran los niños corriendo, como, no, fuera, aquí, no, o sea, hay una cosa que incluso que consciente o no, me parece que igual es todo muy bien Que, por ejemplo, acompañado. siguiendo con lo de los niños y otra vez con la escena de los dons, ese momento que dice uno, yo quiero hacer las drogas, pero quiero hacerlo limpio, nada de niños ni colegios, Claro. nada así, que luego dices, seguro que no, eso no va a ser así. Es, Es como la vara de la moralidad, tú no sabes a veces si está arriba o abajo, ¿eh? sí, bueno, o sea, también es una película que habla sobre cómo se va corrompiendo esa moralidad del ser humano, ¿no? Porque, sobre todo con el arco de Michael y cómo esa moralidad se va deformando a lo largo de todo. Y también, por eso, es que me parece fascinante el arco de Michael, cómo está escrito y cómo está actuado, porque es que marca súper bien. Esa primera conversación que tiene con Diane Keaton, maravillosa Diane Keaton, también fallecido hace poquísimo, está guapísima y también es muy pequeño papel. De hecho, todas las tres mujeres principales de la película, Kay, Donnie y Apolonia, que son las tres maltratadas, Diane Keaton quizá la menos, pero todas horribles, lo pasan todas fatal. Esa primera conversación de yo no soy como mi familia, Kay, y contraste con es cierto lo que le has hecho a Carlo, era, no recuerdo, bueno, y le miente en la cara, ¿no? Y es como ese contraste entre esas dos de el inicio y el final del arco está perfectamente marcado. Sí, y que para mí creo que obviamente la muerte de Apolonia marca un punto y aparte en el personaje de Michael y se manifiesta en tener los huevos de volver con Kay. Y digo que bueno, cásate conmigo. Pero lo O sea, dice es además, como, esa "Buah". conversación es muy buena también, cuando están caminando en la carretera y tal, que le dice, tengamos hijos, es por la familia o algo así. Es como que lo dice casi obligado realmente, de no, necesitamos porque ahora soy parte de la familia y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Esta es la ruta a la que hay que seguir. O sea, para mí con Apolonia, Michael, ahí es cuando acepta que él no va a poder volver a su vida anterior. Por eso es tan importante. O sea, en ese momento se da cuenta de que toda esa inocencia la pierde, la ha perdido por lo que ha hecho, por ese acto tremendo, y acepta convertirse en lo que siempre ha jurado no ser, que es en su padre, ¿no? Se puede hablar de mil cosas, ¿no? A ver si recuerdo, pero por ejemplo, la primera reacción de Vito cuando se entera que Michael ha sido el que ha matado a solo 8 es llora, ¿no? Es tremenda, ¿no? Dejadme solo. Echar a la gente. Echa a la gente, llora, déjame solo. Y luego cuando se encuentra Michael, le dice, yo sabía que Santino tendría que pasar por esto. Y Fredo, bueno, Fredo no podía, sabía yo que era débil, ¿no? Pero tú nunca esperabas que fuese esto. Claro. Quería que fueses un senador o gobernador Corleone, ¿no? O sea, el propio, cuando hablamos todo eso de glorificar, de la masculinidad, Vito no quiere eso para sus hijos. Para él es lo más tremendo en que Michael haya acabado. No, y no solo Vito, sino que en general la familia ve a Michael como él es el héroe. El fue a la único guerra, puro, ¿no? Casi claro, y Sonny y olvidé, Tom y toda esta gente es como a Michael no hay que meterlo en esto. Y gran parte de la película es Michael no tiene nada que ver con esto. Pero de alguna manera es inevitable, es parte de la familia, él entiende cómo piensa la familia, él quiere a su padre y ha habido un atentado y él va a hacer algo. Por eso es que creo que la potencia de la escena del hospital pues, se da cuenta de que, o sea, dice, tengo que hacer algo porque si no matan a mi padre, ¿sabes? Y creo que al final es eso mismo de
inevitablemente vas por allí y toda esa escena es súper oscura y otra vez la iluminación es bastante baja, esta cosa del hacerse pasar. Claro. Esa es como... Bueno, ese es maravilloso, ese momento. Lo del mechero, eso que hace con las manos, es maravilloso, sobre todo con el contraste de Enzo que está así. Y luego hay un momento que me parece, o sea, que es de obra maestra. Le enciende el esto porque no puede, y luego hay un corte de mira al mechero un momento. Él se da cuenta. Sí. Él en ese momento se da cuenta que es como su familia, Claro. que tiene esa frialdad que no Claro, tienen claro. los otros. Enzo no podría hacer lo que hace Michael, Exactamente. pero él sí, él es Claro. Vito Corleone Y y tiene que acabar. Michael en ese momento, ahora que lo pienso, es como muy... Él no es eso todavía. Y es como cuando los niños se disfrazan de adultos. Es como que, ay, veo esto y quiero hacerlo. A ver, no tiene conciencia de eso, pero en ese momento está fingiendo ser un guardaespaldas, ser uno de tal que Que tiene un también es brutal, arma. que hace así. Y es un vaticinio de lo que va a hacer luego, ¿sabes? Y Sí, es lo que decías tú, es que es una tragedia, no puede escapar de su propio destino. O sea, constantemente está sucediendo eso y es una cosa también buenísima de la película de no te das cuenta, pero prácticamente constantemente te está diciendo qué es lo que va a pasar constantemente con alguien que le amenaza a alguien o lo mítico de una oferta que no puede rechazar. Sabes que va a pasar algo, que le van a decir algo y todo el rato como espectador estás enganchado, en plan de... Y sufres como sufres con los grandes personajes trágicos. Sí. Empatizas con Michael, hombre, al principio te lo presentan como un tipo bueno que acaba cayendo a lo más ruin. Entonces, como empatizas con Edipo, bueno, pues sí, esa es la presentación, pero no glorifica eso, ¿no? Es simplemente está diciendo, bueno, esta elección de este personaje que toma unas más decisiones porque su entorno no le deja a lo mejor tomar otras, ¿no? Él cree que tiene que defender a su padre. Y volviendo a la fotografía, el otro día escuchaba un podcast de la SER que Sucede una noche, que a lo mejor que es maravilloso, tiene un episodio del Padrino, y ahí hay un trozo que habla Nicolás Salmerón, que es el director de foto, ¿no? Y que decía que, claro, cuando vieron la primera vez la peli del Padrino, ¿no? La primera, la gente no les gustaba nada la iluminación. Por sobre todo los interiores, porque la gente, había críticos que decían que era como ver una peli con gafas de sol, de lo oscuro que era, que tú no podías tener un actor como Marlon Brando, ¿no? E iluminarle así, ¿no? Y es precisamente, yo creo que funciona también y se ve también en esa magnífica escena de la boda, desde el guión a la iluminación, al vestuario, ese contraste en esos dos mundos. La frialdad, la oscuridad del despacho de ese personaje de Vito y la falsedad de luego la celebración con todo tan casi quemado, ¿no? Sí. Es maravillosa. pues dices que no se puede tener a Marlon Brando con esa iluminación y luego tienes la escena de cuando muestra el cuerpo de Sony, es como... Bueno, que ahí es es lo más oscuro que está. impresionante, o sea... Y además yo quiero decir también, no solo por eso, porque había una cosa académica, y es una cosa que me alucina, y yo no sé, lo estaba hablando con Felipe el otro día, que no sé por qué no se hace más. Es de las pocas escenas, junto con Apocalipsis Now, que está una luz cenital muy marcada. De hecho, o sea, Bonasera empieza con esto que, de hecho, eso Gordon Willis hablaba que quería que pareciera una calavera de la muerte, representa casi la muerte estar aquí delante de Vito Corleone. Y vuelve a repetir esto, que sería Storaro en Apocalipsis Now, con la famosa escena que está aquí, de también cenital de Marlon Brando. Pero no se suele utilizar para nada, y es para nada académico, una luz cenital justo ahí abajo al cogote de estos, y también puede estar normal que la gente se quejara en ese momento de por qué esto está así, ¿no? Claro, está rompiendo convenciones también, no solo a nivel Innovadoras. estilístico, a nivel conceptual, a nivel de realización, pues en escena tal. De hecho, Gordon Willis se peleó. De hecho, no empezaron bien la relación Gordon Willis y Coppola porque se ve que él era un maestro y ya lleva mucho tiempo y Coppola era alguien jovencito y él ponía todas las marcas de no, aquí cada uno se sienta aquí y Coppola quería que no, que se movieran libres y que la cámara les siguiera y ya está. Entonces ahí había mucho choque, pero cuando vieron los primeros rushes, cuando el rush es cuando un día de rodaje ves lo que has rodado ese día. Ya vieron que estaba todo increíble y ya repitieron para las tres los dos juntos. Y ahí se dieron la mano. Eso, por ejemplo, es otra de la magia cuando hablábamos del cine, ¿no? O sea, la frase esa de cuando está en la camilla de mira cómo han dejado a mi chico, lo han masacrado, no está en la novela, no está en el guión y la sacó Marlon Brando en la escena. O sea, que es como que todos estaban en consonancia en el fondo de saber lo que estamos contando, ¿no? Creo que, vamos, otras de las anécdotas de muchas que hay de la peli, que parte del equipo, cuando dijo eso Marlon Brando, se echó a llorar de lo mucho que les sorprendió esa escena, ¿no? Entonces, es como que este tipo, que al mismo tiempo tenía como los papeles de guión puestos en los sitios y que no se lo aprendía, entendía perfectamente la historia que estaba contando. De hecho, bueno, el otro día, como hace tiempo hablamos de 12 hombres sin piedad,
Me vi Piel de Serpiente, que sé que te gusta un Me montón. encanta también. Película. Sidney Lumet en general creo que es Sí. una figura que hay que reivindicar. Sí, sí, hay que reivindicar. Pero en Piel de Serpiente trabaja con Marlon Brando, también increíble, él, de los mejores actores de la historia del cine, Marlon Brando. Y él hablaba de Sidney Lumet, que era un buenísimo director también, que venía del teatro. Decía que Marlon Brando, a la primera día de rodaje, te hacía una prueba. Y te hacía 2 tomas, y una hacía realmente con emoción, y la otra sin nada, simplemente estaba actuando. Y quería ver si tú como director eras capaz de ver todo eso que podía hacer. Entonces sabía qué directores eran buenos y quiénes no. Era un señor maravilloso. Y de hecho creo que ese plano de Look What They Do to My Little Boy, ¿no? Es de los más famosos porque además a él le encantaba tener prótesis. De hecho es muy famosa la prótesis de esto, pero en otras películas a él le encantaba maquillarse, ponerse vestuarios locos, todo eso. Pero la prótesis solo tiene prótesis en el esto, y claro, yo no sabía, porque es que Marlon Brando no llega a 60 años cuando... Tenía 47, creo que tenía. Claro, por eso, 47 o así, o sea, está muy envejecido, pero te lo crees perfectamente, o sea, es que está increíble. Y solo tiene literalmente esto, y todo lo demás es maquillaje muy, muy sencillo para eso, otra vez, mantener que él pueda hacer todas esas expresiones y toda esa famosa cara de bulldog que tiene, y ese momento de cómo se le quiebra la cara casi cuando eso es maravilloso. En el libro, a ver, que tal vez sí, hay una descripción física de Vito. Sí, pero no es tan... O sea, sí que No es tan relevante. No es tan relevante. Mencionando un poco... O sea, eso es de Brando, que cuando llegó al set se puso unos algodones debajo del o sea, en el casting. En las pruebas, sí, las sí. pruebas, y se le ocurrió también esa voz. O sea, la voz de Vito en el libro no es tan rasgada, no tiene esa cosa. Realmente consiguió darle un aura a ese personaje realmente espeluznante, ¿no? Que por eso ha sido tan referenciado en 1000 cosas. Que se roba la película, y de hecho, y es una cosa que, claro, la primera vez que ves El Padrino, cuando empieza la película, tú no te das cuenta que realmente lo que sería la trama principal de la película es el arco de Michael, porque se roba tanto la película Vito, y eso está también súper bien contado, como la progresión de la importancia que tiene Vito en la película del inicio a cuando acaba la importancia de Michael en la película, y está la escena que pivota esto, es la mítica escena de la última conversación que tienen Michael y Vito, que me parece, es una de mis favoritas. Y de hecho, no está escrita por Coppola, eso no lo sabía tampoco. Está escrita por Robert Towne, que tiene uno de los mejores guiones de la historia, que es el guionista de Chinatown y también de las primeras de Misión Imposible, más guionista increíble. Escribió esa, la conversación de cuando Vito le dice a Michael, ojo con quién te ofrece la reunión porque ese es tu Judas, básicamente, ese es quien te va a traicionar. Y también la de... En la que Michael toma la decisión de que él es el que va a matar a McCloskey. A estos dos, sí. Y claro, porque son escenas que creo yo tienen una complejidad está toda basada en diálogo. Hay una complejidad entre interacción de personajes y manifestación de intenciones, porque marca un punto y aparte. Ya lo que tú dices, cuando Vito le advierte, ya le está terminando de dejar su legado, porque él ya ahí es lo último que él aporta. De hecho, ahí es donde le dice lo de yo hubiera querido que fuera senador. Claro. Y en la anterior es cuando nadie se espera que Michael me encargo yo, que todos se parten de risa obviamente no. Esa escena puesta en escena es maravillosa, porque empieza otra vez conjunción. Durante toda la película hay una conjunción perfecta entre actuación, montaje, fotografía, sonido también, Walter Murch, que no lo hemos comentado, pero increíble. Y esa escena es maravillosa porque están discutiendo Tom y Sonny de cómo tienen que hacerlo y demás. Y está todo en montaje muy cortado, pero siempre está encuadrando a Michael en un lateral del encuadre. Y cuando Michael dice lo suyo, de repente es un plano sostenido, traveling in, Michael centrado, Michael cuenta lo que tiene. De repente Michael empieza a tomar la iniciativa de lo que es la familia. Simplemente a partir de la puesta en escena, cómo te lo está contando, es maravilloso. Aparte de que tiene la cara súper hinchada y demás. Que puede recordar a Vito, ¿no? Ya con... Pues poco a poco, o sea, yo siempre he pensado que hay a lo mejor es fortuito, pero hay una transfiguración ostras, cómo se le va a quedar la cara como su padre, ¿no? Como él se ha quedado con esos mofletes, ¿no? Sí. Y luego hay una cosa maravillosa de guión, que es todo esto. Bueno, la película es un poco película de películas, como que está muy marcado cada momento de la película, pero a mí me encanta todo esto de llegar al asesinato de Solozzo, de esto que es el build-up, ¿no? Que se dice el preparar lo que va a surgir. Y todo el rato es, Michael, tienes que hacer esto, Michael, tienes que tirar la pistola, tienes que hacer no sé qué tal. Y te lo repiten 1000 veces para que cuando llegue el momento, crear un suspense maravilloso de
va a hacerlo o no va a hacerlo y no hace nada de lo que le han dicho. No, y hablando por supuesto en Estados Unidos, la escena es brillante, ¿no? Sí, esa escena... O sea, desde cómo es la conversación anterior de que intercalan el italiano a veces para que no lo entienda McCloskey, ¿no? Sí. Y luego Michael no es lo suficiente italiano y tiene que volver al inglés, pide otra vez permiso para ir, le vuelven a cachear, en todo momento estás dudando si realmente él va o no a caer y va a hacer eso. Sale solo con esa marca de mandíbula, suena el tren, ¿no? Como que manifiesta todo su ruido interior y lo decide y lo hace mal otra vez. Anda un poco con la pistola, recuerda que la tiene que tirar, tal, y suena pum, la música, ¿no? Claro, pero es que el manejo de la tensión es porque sabemos lo que va a pasar, o sea, hay una anticipación, que es lo que mencionas, y las posibilidades de que eso salga mal, porque a mí me pasó todas las veces que lo he visto, que la he visto, y es que cuando él sale del baño, en mi mente digo, pues ya está, ¿no? O sea, ahí de espaldas, qué sé yo, tal, no, y él se sienta. Eso es lo mejor. Entonces es como, o sea, te explaya el tiempo, te lo dilata, y tú estás como, o sea, tú necesitas que eso acabe ya para poder soltar, y no pasa. Sí, Y es creo puro que Hitchcock ese es momento. que es increíble, o sea, es Que increíble. además es maravilloso. Hay un momento de montaje maravilloso que es cuando él parece que no encuentra la pistola y está así en el baño y te corta a ellos otra vez. Y ese ellos es un momento volteándose al maravilloso. baño, Sí, como... sí, sí. mm, Claro. Ese momento maravilloso. Y lo que dices tú del sonido también es de lo que más me gusta de la Claro, serie. y eso yo creo que es otro ejemplo de la novela a la película, ¿no? Cómo consiguen ver esa escena que está contada ahí pues muy, muy escuetamente, casi esquemáticamente. Pues hace esto. Ese manejo de la tensión, del silencio, del sonido, y que te mete en el este de Michael y tú estás diciendo en ese momento, no, por Dios, que no lo haga, que después de esto ya no escapa, ¿no? Y hasta en el último momento, yo creo, por eso está dudando si lo va a hacer o no. Y yo creo que, o sea, para mí, ese plano, el traveling in a Al Pacino, de ese momento de pensar, me parece uno de los mejores planos de la historia del cine, porque o sea, está la conjunción de todo a la vez. Está el movimiento de cámara, la actuación, el sonido, el montaje, de todo venimos, y cómo solo a partir de esos ojos de Michael y cómo lo que dice Solozzo se va apagando, y tú te centras solo en la cara, estás entrando dentro del universo personal de Michael, y a partir de ahí cómo lo corta de repente ya levanto 2 disparos, me parece... O sea, cómo se puede llegar a conseguir eso es maravilloso. Es muy fino. Sí. Ahí la carrera de Al Pacino empieza en ese plano. Está ahí. Es que... No, y Coppola demuestra de que, porque también yo soy muy fan de Coppola, ¿eh? Me gustan mucho más las pelis, me gusta, yo qué sé, Corazonada, Corazonada me gusta, o sea, incluso Cotton Candy, o sea, me gusta mucho su Drácula, me gusta. También con Mario Puzo, Claro. Pero creo que ahí toma un viraje en su carrera como capaz también de encargarse de una historia, pues eso, de una grandísima dimensión. O sea, creo que también establece una serie de carreras para muchos, ¿no? Los actores. O sea, Marlon Brando no ya era consagrado, pero bueno. Pero le pone... Caan, o sea, ¿no? Marlon Brando está ya consagrado, pero con El Padrino ya le ponen un... Es tal increíble, pero Caan. James Caan, Robert Duvall, o sea, es como la música, las fotografías, todos los lanza a un sitio que luego mola ver sus trayectorias y decir, hostia, vale, pues luego Gordon Willis, a Woody Allen, y además ves Manhattan y tiene un tipo también de encuadre muy parecido. Se ve que le dejaron hacer un poco su forma de ver el cine, ¿no? De casi mucho montaje interno. Es maravilloso. Es que yo creo que eso es lo importante de ver este tipo de cine, que, o sea, por muy famoso y tal, que alguien no ha visto la película a pesar de que la conoce, y es que tú miras en retrospectiva y muchas de estas personas, aunque ya eran conocidas, tenían cierta trayectoria, realmente no hubiesen llegado a que tú las identifiques en El Padrino si no fuese por El Padrino. Entonces, eso, echar la mirada hacia atrás me parece esencial. Quiero hablar yo, porque me parece maravilloso, de todo lo que es, ya que hemos hablado de la parte del asesinato de Solozzo, yo creo que es probablemente la escena más conocida de la película, puede que sea esa, punto la del principio. Pero toda la parte de Sicilia es una película en sí, prácticamente eso, me parece maravillosa, pero sobre todo también porque de repente se carga casi la estructura, o sea, de repente envías a tu protagonista fuera del conflicto y te vas a contar otra cosa. Es que a mí, yo creo que de las primeras veces que la vi, eso fue una de las cosas que más me chocó, Que choca que esta mucho. vez Sí. pude apreciarlo más, porque es que es necesario, o sea, porque al final es cuando, luego de eso, cuando Michael regresa, es cuando se consolida él como padrino,
pero sin este viaje, ese punto, o sea, eso no hubiese pasado, hubiese sido muy anticlimático, no hubiese tenido sentido. Y que la parte de Sicilia es muy luminosa, es una parte romántica, es una parte de él un poco alejado de esta cosa oscura en la que ya se terminó de meter, pero era lo que siempre había tratado de evitar con su familia, es más un diálogo interno y demás. Y, y al final volvemos a lo mismo, fue como su ojo de la tormenta, ¿sabes? Como este tiempo de calma, entre comillas, que termina de una forma trágica y ya no hay vuelta atrás. Y a mí me parece, es un punto de transición perfecto, aunque pueda chocar, o sea, rompe la película, básicamente. Sí, sí, a ver, yo creo que deliberadamente, pero es extraño incluso, como, aunque ya la has visto, en lo que es la trama normal, canónica de lo que debería ser una película de gángsters, no debería suceder eso. Claro, o sea, para mí Pero está eso funcionando. va al terreno más eso de lo que mencionaba de drama operístico tal, porque yo no hay una cosa que cada vez que la veo, cada vez estoy más seguro de esa parte de la peli, es él vuelve de alguna manera a sus raíces, ¿no? A donde viene su familia, al Corleone, incluso a aprender un idioma que no conoce muy bien. La primera escena que conoce al padre de Apolonia le tiene que traducir, Fabricio creo que es el que le traduce, ¿no? Del inglés. Entonces, yo siempre me planteo, ¿qué hubiese pasado si estos italianos no hubiesen salido de su lugar, ¿no? Creo que puede tener un poco esa función, quizás proyectando, ¿no? Pero que tienen ahí una vida como feliz en esa Sicilia que es preciosa, que se empeñó Coppola a grabar en Sicilia, que les salió carísimo eso. Y está esa parte, bueno, que yo creo que tiene la función de la perversión del sueño americano. Estos salieron buscando un futuro mejor que realmente no han conseguido. Que lo único que han conseguido es esa perversión, esa violencia, ese dinero sí, pero a mí me da la sensación de que podrían haber sido más felices en Italia. A mí me funciona esa parte también así, ¿no? Pero que incluso Michael en ese sitio no puede, porque no le van a dejar, porque acaban poniendo una bomba en su coche cuando se entera. Entonces, es otra cosa más de intento escaparme del destino, pero el destino me vuelve a empujar para adentro, ¿no? Eso, literalmente has dicho la mítica frase del Padrino 3 de... Sí, sin querer no me he dado cuenta, pero es eso, ¿no? Que lo lleva ya aquí. Es eso, o sea, es esta idea de que este tipo no quiere ser esa persona, pero los dioses, el destino, le dicen, no, es que tú tienes que hacer esto. Es que, a mí me parece que es como el típico, a veces estás leyendo una novela y hay un capítulo que te dice, bueno, está guay, pero lo pudieron haber quitado. En este caso, imagínate que Michael, en vez de irse a Sicilia, igual se queda en Estados Unidos, pero en otro lado. El efecto es que no es el mismo. O sea, narrativamente podría ser igual, pero a lo que es a nivel temático, a nivel del tema de lo que está hablando, el concepto de la historia, no tiene la misma potencia, no sería lo mismo, aunque eso, en puesta en escena, en tal vez mantener una secuencialidad en la historia, si se hubiese quedado en Estados Unidos hubiese tenido más coherencia, pero creo que a nivel narrativo es más potente esto y es inteligente haberlo, o sea, se nota el tiempo invertido en pensar bien el cómo adaptar esto para que funcionara. Completamente. Yo creo que eso es también una buena decisión de defensa de la novela. También otra, Paramount quería que fuese en Nueva York los años 70. Y Coppola y Puzo dijeron, no, tiene que ser los 40. O sea, es muy importante que sea después de la Guerra Mundial, con todo ese clima, también el momento en que la mafia tenía más fuerza que los 70. Entonces yo creo que todas esas defensas que hicieron es de entender muy bien la historia que estaban contando. Y que Michael, originalmente el origen de su pureza y de cómo lo ve la familia es porque acaba de regresar de la guerra. Es militar, claro. Eso es un toque perfecto. Totalmente. Sí, porque viene de lo que tú decías, él es recto, él viene dentro del sistema. Viene condecorado, Exactamente. y de repente, pues no. Eso es espectacular. Y luego también hay otra cosa hablando de... Porque a mí lo que más me interesa de El Padrino es toda esa lectura del sistema, del capitalismo. Y estas frases que se han replicado tanto, que muchos probablemente tienen tatuadas, de voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Ojo, lo que está haciendo Trump con Groenlandia es un poco parecido. O sea, me refiero que yo creo que la película va realmente de eso, de cómo realmente el sistema americano, y bueno, y probablemente muchos, pues recurren a esas tácticas de intimidación y me parece interesantísimo y sigue vigente. Es otra opción para seguir viéndola. Desgraciadamente, el sistema no ha cambiado tanto, ¿no? Y claro, lo vemos con mafiosos que en traje y tal y nos asusta, pero si estamos lanzando en un país para X cosas, no nos impresiona tanto, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy interesante. Y que al final también es una cosa de intereses. O
sea, yo como venezolano, hablando de Venezuela un poco y el tema de Trump, es como Vito hace favores. O sea, pero él sabe que los va a cobrar en algún momento. Espera que no, pero por eso es que tiene tantos políticos, policías y demás en el bolsillo, porque a alguien le ha dicho, bueno, en algún momento te necesitaré, ¿sabes? Y es un poco lo mismo, ¿sabes? Mira, yo, eso está mal, obviamente, te echo una mano, pero... Claro. Y eso es que eso se da por sentado. La gente va y le pide favores a Vito, esperando, él es buena gente y me va a echar una mano. Claramente no, y tú entras a esa habitación, al despacho, sabiendo eso lo tienes clarísimo. de que Y tú en le algún tienes que momento besar la mano. y es más, llegan y dicen, cóbrame lo que quieras, o sea, te doy lo que tú quieras, pero tienes que ser consciente que a lo que no le importa el dinero. En ese punto no le importa el dinero, le importa darte en el Le bolsillo. importa el respeto, porque todo el pequeño conflicto que hay en la primera secuencia con Bonasera es que no le respeta, constantemente está diciendo, tienes aquí la boda de mi hija, que es la mítica frase, es porque dice, es que no me respetas, no me entiendes, no Le dice, entiendes "¿Cuándo fue la lo última que vez quiero me hacer". invitaste a tu casa?". Exactamente, claro. Es como que en su cabeza lo que tiene, sus principios, ¿no? De familia, de lo que es, no, aquí es el respeto por la familia y todo lo importante de la familia, porque para Vito lo que quiere es eso, que la familia esté unida, lo que más le duele es que mueran sus hijos, es lo que más le importa. Que lo que inspiraría al personaje de Toretto en Rápido. Sí, es coña, sí, es coña. Pero sí, o sea, ese tema tradicionalista, o sea, sobre todo porque son inmigrantes, al final suele suceder en temas de inmigración, generar comunidad, ¿sabes? Con lo mismo de la gente que viene del mismo lugar que tú. En este caso, pues, Italia en Estados Unidos es una cosa muy marcada, o sea, muy marcada. Y por eso mismo es tan, o sea, tú ves esa boda cuando es una boda así tan grande, o sea, ¿cuánta gente viene a esa boda? O sea, es impresionante y todo, o sea, se nota que hay un ambiente muy familiar, o sea, que de normal tú ves en la casa, cuando estás en una casa, no hay menos de 8 o 10 personas cenando en la cocina, no sé qué, es un montón de gente, niños, y eso no es muy común, a no ser que sea de este tipo más tradicionalista, ¿sabes? Italiano de esa época, tal, y está muy marcado eso cuando Clemenza le enseña a hacer La salsa de la tomate. mítica salsa de tomate y tal. Hay un toque ahí de que eso es algo ya como muy personal, ¿sabes? Creo que por eso la decisión de que fuese una persona descendiente de inmigrantes italianos y demás le da un toque también más familiar a este aspecto que ya no es del punto de la mafia, sino un punto de la familia, que tiene que estar ahí marcado. El tema de la importancia de Michael que esté aparte, inevitablemente nuestros otros hijos tal, ¿sabes? O sea, hay una cosa ahí que está muy bien planteada. Exactamente. De hecho, una de las principales referencias para Coppola es, que yo la recomiendo mucho, si sobre todo si hay fans del Padrino, es Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti, peliculón, increíble. De ahí saca muchas ideas, porque también es esto de la familia de inmigrantes italianos, en Estados Unidos y más. La de Visconti sí que es más superística, creo yo todavía, porque bueno, él era así, pero también es brutal, súper recomendable. Ya para ir hacia la parte final de la película, al famosísimo bautismo de, en realidad, Michael, pero que en la película es De Sofía es Coppola. Sofía Coppola, y luego tú no lo sabes, pero va a volver a salir Sofía Coppola, ya lo verás. Eh, el famosísimo, yo creo que es de las escenas primeras que yo analizándolo me empecé a dar cuenta de verdad el poder del montaje, porque es un poco montaje paralelo, casi montaje soviético, montaje de las ideas. El maravilloso porque es eso, al final la escena, él dice, Michael, no, tengo que ir al bautismo de mi ahijada, y realmente tú sabes que el bautismo es para él, es un bautismo de sangre realmente el que estamos viendo, y es maravilloso a partir del montaje, de la música que pone para acompañar, del órgano, todo eso, y aquí ya es eso, la culminación casi final, el clímax de la película, está ahí. Y que Que es creo que maravilloso. originalmente no iba a ser así. Creo que iban a ser escenas por separado, el bautismo y la secuencia de los asesinatos. Pero es que lo que dice el poder del montaje, qué brillante es intercalar las respuestas de Michael con los disparos, con la sangre, es que es muy poderoso. O sea, potencia todo eso a mil. Claro, o sea, y ahí tenemos el final, ¿no? Del personaje trágico, que es, le dicen, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio. Y está cayendo, eliminando todos los enemigos de la familia y bautizando a su ahijada, que va a ser, al padre luego se lo va a Sí, fulminar, a totalmente. Carlo. Entonces es como la aceptación total ya de su personaje, de su destino, y es espectacular. La música creo que es de Bach, creo que pilló Nino Rota una esta de Bach, y es brillante, yo creo, intercalar esas dos escenas
porque efectivamente yo también había leído que en un inicio estaban escritas por separado y se les ocurrió luego un montaje intercalarlas y el efecto que crea es tremendo, o sea, Sí, sí, sí. es dolorosísimo, ¿no? Claro, claro. Porque además, o sea, otra cosa muy buena de guión, que no para de anticipar lo que está sucediendo y eso hace que tú tengas intención de que querer saber más en el funeral de Vito, no voy a esperarme a que hagan un movimiento, voy a hacer primero lo del bautismo y demás, como que todo el rato Sabes da que pistas, va a pasar claro, algo. va a pasar algo y estás como, uy, ¿qué va a pasar? ¿No? Y cuando ya empiezan los montajes, y me parece, hay algunos que están tan bien hechos, que es el de, por ejemplo, creo que es la hostia consagrada o algo, y lo cambia con la espuma de alguien que se está afeitando. O sea, hay algunos que son, pero finísimos, que son maravillosos. Y bueno, ya acabar para rematar con el asesinato de Carlo, que parece que sí, que parece que no, que ahí entra otra vez con eso de Michael otra vez mintiendo, ¿no? De no voy a dejar huérfana a mi ahijada, a la hija de mi hermana, y todo eso, con todo esto, y que ya hay... Que además ahí no solo hay un cambio también de actuación y de ojos, pero también ahí ya está vestido al mafioso. Posturas, o sea, es solo como se Sí. sienta en la silla. Del principio al final de la película cambia. O sea, hay un trabajo actoral de Al Pacino brutal en esa película. Que además él venía del teatro y por eso de hecho la Paramount estaba un poco recelosa, decía, no me fío mucho de este, pero hace ahí un masterclass del cine, que el cine al final es, si el teatro es el arte del gesto, el cine es el arte de la mirada, ¿no? De la contención y es exactamente. muy contenido, hace algo espectacular, yo creo. Y bueno, a Carlos es que se lo tienen que... La verdad que sí. De hecho, Bastante capullo. Que nos iba a salvar, que nos iba a salvar nunca. hay una cosa también de puesta en escena muy buena, porque nos hemos saltado el asesinato de Sony, mítico, que me parece brutal, que como es muy sutil, pero te une el asesinato de Sony con la paliza de Carlo para decirte muy subliminalmente que están relacionados, que es cuando Sony le pega la paliza a Carlo, súper famosísima esa escena, le acaba pegándole una patada en la cara. Y cuando asesina a Sony, le pega una patada en la cara. Que de hecho, si tú la primera vez que ves la película no te das ni cuenta, pero No, es ahora como que que. lo dices, no me había percatado. Claro, y está como relacionado con que en realidad es una traición de Carlo y que todo es un montaje para poder hacer lo de Carlo. Que bueno, que otra vez lo del maltrato de la mujer de Connie, que está embarazada, que en realidad todo eso es un montaje. ¿Sabes? Lo que hablábamos, ¿no? De que al final está hablando de, dentro de este sistema patriarcal, cómo las mujeres solo están ahí. Sí, y a mí, por ejemplo, me cuesta creer que Coppola pues, tuviese otra visión de la película, más que esta crítica a esa masculinidad, a ese sistema patriarcal. El personaje que hace de Connie creo que es Shirley, Tatia Shirley, ¿no? Que creo que es su hermana, ¿no? No sé si es la hermana de Coppola. No, me estoy colando. No lo sé. Y a Sofía Creo que Coppola sí, la creo pone. que sí. O sea, y puso a mucha gente de su familia en la película. El padre también se encarga de algunas composiciones. Y el bebé, ¿no? Al final, o sea, está diciendo que ¿cómo acaban las mujeres al final del Padrino 1? Pues la madre que le han matado a sus hijos, a Dayan que se va a casar con un tipo que es horrible y que le cierra la puerta en la cara y que acaba de mentir. Connie, que su hermano acaba de matar a su marido, que la maltrataba. Entonces, casi que la posición de todas las mujeres en torno a eso es tremendamente trágico también, ¿no? Polonia Polonia muerta. Entonces, bueno, yo creo que el papel de las mujeres del Padrino es muy importante, que se las trata mal, sí, porque ese es todo ese sistema patriarcal. Porque ya no son personajes, son conceptos dentro de la película. Que además cuando llega Connie en la última secuencia es devastador. Cuando llega ella delante de todo el mundo, con Diane Keaton, que tú lo has matado, sé que lo has matado, pues obviamente ella forma parte de la familia y sabe de lo que va la cosa. Sí, sí. De ahí también bueno, es que la famosa, de hecho, me estuve viendo también borradores del guión de Mario Puzo y Coppola y había una secuencia más después de cerrarse la puerta, pero la cortaron, creo que era en el cementerio como Kay visitando la tumba de Carlo, creo que era, o Bonnie con la tumba de Carlo, pero decidieron montar. Menos mal que. No, es que menos con mal la que puerta, vamos, es que ya Sí, sí, sí. De hecho, histórico también, el final, además la expresión de Diane Keaton ahí de. Maravilloso. Sí, 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 ¿no? sí. es increíble. Y también cómo está rodado, cómo decide ahí Coppola alejarse y irse al punto de vista de Diane, o sea, también sale de la habitación y vemos desde fuera todo eso, que además ahí también hay también como el final del bautismo, que es cuando Clemenza le besa la mano a Michael, ¿no? Como por primera vez le besan la mano y es el don, ¿no? Claro, porque creo que lo hace más trágico, porque ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de Eden, que es muy triste, y de alguna manera es como ella el darse cuenta, esto es lo que, así están las cosas, esto es lo que me espera.
Además, su personaje, es que el personaje de Kay, que primero le deja ahí el tirado durante un año. Bueno, es tristísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el viaje que tiene luego cada personaje en las otras películas, vamos, en la segunda es impecable y yo defiendo también el viaje en la tercera, pero vamos, míratela, disfrutadla porque es una locura. O sea, el personaje de Kay en la segunda película es espectacular. Creo que ahí cobra más fuerza. Sí. También es muy interesante Connie. Yo creo que en la segunda, o sea, ahí van cogiendo mucha fuerza. Son como todos los cimientos, la primera para mí son todos los cimientos de la tragedia. Entonces es difícil también verlas como una sola, que yo creo que son maravillosas y se mantienen sostienen fenomenal, ¿no? Como el ejemplo que tú has visto y por gustos más o menos, pero crees que sí que funciona bien. Pero en su totalidad me parece magnífica, de principio a fin. Además, la segunda recoge muchas cosas que no se usa, muchos personajes que no se usaron como esto, y también Fredo tiene mucho más protagonismo y todo eso. De hecho, también en la película parece ser, yo no sabía, que el personaje de Sony, James Caan, tenía mucho más metraje y estaba mucho más trabajado. Y James Caan se enfadó un montón, de hecho. Pero yo creo que está perfectamente dibujado, realmente, porque al final su personaje no, creo que no necesitaba mucho más dibujarlo, ¿no? Porque al final es el personaje impulsivo, el que sabes que va a acabar fatal simplemente por su propio temperamento. Sí. Como lo mal que trata a Tom Hagen, todo eso. Y cómo lo trata Vito también, que es como... Claro. Sí, sí, sí. Además que James Caan, de hecho, a mí me gusta mucho James Caan, pero creo que no está... Creo que a mí me gusta mucho más en Thief, de Michael Mann, que no sé si lo habéis visto. Sí, lo he visto. Ahí yo creo que esa sí que es su mejor actuación, aunque aquí esto es más conocido para público general, pero allí está maravilloso. Aquí está bien, funcional, como tiene que estar, pero yo creo, por ejemplo, Robert Duvall a mí le roba el protagonismo constantemente. Y bueno, ya Michael. Ahí ya no hay más para dónde tirar. Exactamente. Pues nada, decimos cada uno vuestras escena, plano, secuencia, favorito, momento favorito de la película. Miguel, ¿cuál es el tuyo? Pues yo creo que tengo que tirar por la primera, pero por lo que he contado antes, Sí. porque por ese momento en el que la vi y porque pues, entendí todo sin entender una palabra, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el arranque del Padrino 1 con Bonasera pidiéndole a Vito justicia después de que le ha fallado el sistema americano, creo que encapsula bien el tema, los personajes, la iluminación, el vestuario, creo que es perfecta en torno a lo que luego vamos a desarrollar en toda la película. Entonces, pues como persona que me dedico al cine, para mí eso es el sueño, ¿no? En conseguir un arranque tan bueno, tan perfecto. Entonces yo creo que me inclino por esa primera secuencia. Bien. ¿Jesús? Es complicado. O sea, son 3 horas de momentazo, ¿sabes? Entonces, pero yo creo... Bueno, que no hablamos de un momento, y no va a ser que es mi favorito porque tengo otro en mente, pero me acordé de la escena de la cabeza del caballo, mítica no me digas. escena que todo el preámbulo y como eso ya también marca un punto y aparte, ¿sabes? En cómo es la familia. Que hace un poco como cuando hacen con Sicilia, que de repente se van a California y te olvidas de todo lo demás, ¿no? Es un poco así. Yo creo que es que es un tema de interpretación porque me llegó mucho el momento cuando Vito lanza la frase cuando muestra el cuerpo de Sony, cómo han dejado a mi muchacho. Es como, porque la cámara se mantiene ahí, esta iluminación, pero la cámara se mantiene en él y él se mantiene ahí en esta, es que es muy potente, ¿sabes? Como muy, que me llega bastante, ya más allá de un tema de, claro, puesta en escena, iluminación, música y tal, es una cosa suya, de Marlon Brando en ese momento que para mí es muy potente, creo que me quedo. Mira, justo hablarla del caballo, hay una cosa también que me alucina justo antes de esa, es cuando está Robert Duvall hablando con el productor americano y el productor americano se enfada, intenta guardar la compostura, pero se enfada y le está gritando casi un palmo en la cara. Sí. Y Robert Duvall sigue comiendo. Sí, o sea, estos pequeños detalles lo hace increíble porque ese es el personaje de Tom Hagen es así, ¿no? Y luego le da la mano, soy un gran admirador de tus películas, ¿no? No tiene nada en contra de él. Él sí que es un abogado que está haciendo eso como algo que tiene un escudo aquí gigante que se llama Corleone, ¿sabes? Entonces que es como... Es una cosa increíble, es una cosa increíble. Es también curioso que además el personaje que hace de Johnny Fontane, que está basadísimo en Sinatra, tenía un padrino y es el que le metió en la película. ¿Ah, sí? Querían otro actor, o sea, me parece ya como el colmo, ¿no? Pero o sea, no iba a ser él, pero tenía contacto con un mafioso que dijo, no, quiero que sea este. Y es meta, pero a nivel a la décima, ¿no? No lo sabía, ¿eh? Pues porque era cantante también. Era cantante también, Al Martino. Sí. Y es gracioso también que Marlon Brando no aguantaba a este actor.
y la hostia que le pega cuando, Se la pega de verdad. cuando le dicen los hombres no lloran tal, se la pegó de verdad. Entonces el tío no sabía si reír o llorar y claro, se quedan luego con esa toma, pero se le pegó una torta de verdad porque le caía muy mal. La gente en el set habrá quedado como... Pero sí está llena, ¿no? Sí, sí, está llena de ese pequeñas cosas. Que eso yo, viendo la crítica de G. Calvo, decía que eso, con lo que hemos hablado antes del New American Cinema, coge todo el clasicismo, porque Coppola era un estudioso del cine de gángsters, de la época dorada de Hollywood y tal, y coge eso súper clásico, súper ordenado y tal, y es capaz de eso, conseguir hallazgos a lo largo de la película. Es mitiquísimo lo del gato en la primera secuencia. También cuando le rompe la cámara a James Caan al fotógrafo que le tira el billete está improvisado. Hay un montón de cosas improvisadas que simplemente llegan porque todos están tan bien escogidos, saben muy bien el papel que tienen que hacer, esto que simplemente surgen en el momento y son perfectas para coger. La mítica también que Luca Brasi está muy nervioso para actuar con Brando y eso lo dice, úsalo, tal. Es un montón de cosas que están ahí. Yo mi momento favorito, ya lo he dicho, que es el momento del asesinato de Sollozzo, porque creo que es el ápex, ¿no? Que se dice que yo creo que es el punto más alto en el que está la película, creo que es ahí, aunque luego haya un clímax, pero para mí es eso, porque ahí está lo que sería, ¿no? En el camino del héroe es la prueba de fuego, la primera prueba de fuego de Michael, de verdad. Y creo que aparte está Sterling Hayden, que es McCloskey, que es uno de mis personajes secundarios favoritos de la época, que además ahí tiene mucho metalenguaje, porque Sterling Hayden es el de La jungla de asfalto, El atraco perfecto, y que es películas de gángsters, de atracos míticas de Hollywood, y él está maravilloso también, como siempre. De hecho, a mí me gusta mucho también en Novecento, también buenísima mirarla, sino también película italiana. Eh, y yo creo que esa es mi favorita, pero sobre todo eso, el plano traveling a Michael, yo creo que es que pocas cosas mejores hay que eso. Y sobre todo de actuación, es que me parece es una cosa loquísima, pero es cómo conjugan lo que es el cine, imagen y sonido, cómo lo son capaces, porque además Walter Murch, esa idea del tren, que nunca lo vemos, está siempre, es un fuera de campo sonoro, esa idea de Walter Murch en el montaje de sonido. Y es maravillosa. Maravilloso, que después parece ser que sí que es verdad que en la localización había un tren y todo eso, pero bueno, igualmente es maravillosa y yo creo que es mi favorito. Pero es que yo creo que más allá, eso, o juntando con los momentos de improvisación y tal, o que no estaban planificados, es una cosa de tú darte cuenta como director, como montador y tal, decidir quedarte con eso. Porque si tú tienes algo planificado, tú puedes decir, no, mira, no, no quiero como... Pero darse cuenta del valor de eso ya es de alguien que de verdad sabe, conoce y tiene unas intenciones muy marcadas de lo que quiere. Y hay un poder, hay una inteligencia muy importante en esa toma de decisión. Esto lo hemos hablado en otros programas, que en el cine constan de tres escrituras, ¿no? Está la escritura del guión, la escritura del rodaje y la escritura del montaje, y que va evolucionando la película a lo largo de esas tres escrituras. Sí, es algo bonito. Además, como persona que me enfrento mucho a la escritura en papel, todos los accidentes que ocurren en el cine, que son la vida propia, pues que de repente pasa un tren, que a Marlon Brando en ese momento se le ocurre decir esa frase, ¿no? O que de repente hay un gato callejero y se lo ponen a otro encima y les fastidia el micro, pero dicen, bueno, vamos a intentar solucionarlo de alguna manera, pues son muy bellos y es lo que yo creo que hacen que sea una grandísima obra. Entonces, también un modelo, también glorificar ese modelo de producción más antiguo de que se permitían estos ensayos, estos fallos, que ahora, pues si viéndolos dentro de la industria, va todo mucho más reglado y cada vez va a ir más y va a haber cada vez menos momento para improvisación. Entonces, bueno, yo creo que es una pena porque se encuentran verdaderas bellezas, ¿no? En esos accidentes de la vida, que es algo normal, que muchas veces pues el papel no ocurren, ¿no? Porque estás tú solo ahí en tu mundo. Tengo que decir que la película estaba muy ensayada. De hecho, están gratis en YouTube. Hay muchos test hechos, sobre todo para probar los actores, pero hay muchas escenas súper ensayadas, sobre todo las escenas de la familia comiendo o cualquier conversación, estaban súper, que eso ayuda un montón. Por eso el Lumet, que lo hemos mencionado antes también, él siempre se lleva 2 semanas antes de las películas. Entonces, es como eso de ir ensayado, porque a mí me gusta mucho también trabajar así, de ir con mucho ya preparado, pero con la mente abierta para cuando lleguemos el momento poder saber, como tenemos muy trabajado, de esto viene muy bien si lo hacemos, recoger esos pequeños hallazgos, está súper, súper bien. Hay de hecho otra maravillosa secuencia que no hemos hablado, que es muy cortita, que es el asesinato de Polly, que es la de donde está este famosísimo plano de la Estatua de la Libertad al final, con el que habla mucho de esto, ¿no? Del sueño americano, de realmente el capitalismo, de todo lo que está aquí.
y la famosísima frase de leave the gun, take the cannoli, ¿no? Sí. Que creo que es la parte de Tic de Canoli no estaba tampoco, No, que se la dijo. Porque está muy bien esta parte también comentabas tú, Jesús, de la parte como doméstica, de cómo se mete lo doméstico en lo violento, Claro. porque es algo es su trabajo, es su día a día. Entonces su mujer le ha dicho, oye, pásate a coger unos canelones. Claro. Entonces en el camino para asesinar al traidor, se han cogido unos canelones. ¿No? Es algo Que va increíble. con la famosa frase de no es personal, son solo Claro, negocios. eso son negocios también, sí, sí, sí. Que es una cosa pues del sistema, muy capitalista, muy americano. Claro. Porque para acabar, para ti, Miguel, tú que la has visto un montón de veces, ¿cuál es la tesis general? ¿Cuál es el mensaje de la película? Sí, pues para mí es esta idea de que el sistema todo lo corroe. O sea, para mí va más a eso. Creo que es una metáfora esta familia, la familia Corleone es una metáfora del sistema americano. Entonces, en cuando entras en ciertos tipos de dinámicas, ya es inevitable, ¿no? Las demás. Y creo que Michael es uno de nosotros que si entra en el sistema y acepta hacer ciertas cosas, va a acabar siendo comido por él, ¿no? Sí, es la mítica de eres de quien te rodea. Sí, también, también. Bueno, pero también habla que eso habla también de, has insistido lo de la tragedia, de eso del sistema te acaba arrastrando, Sí, ¿no? te Eso acaba- o sea, por eso se dice, yo creo que es una tragedia moderna, porque si en los griegos pues eran los dioses los que le decían a Edipo, pues, este es tu destino y no vas a escapar de él, pues aquí es América. Los italianos acaban en este país y les acaban llevando en esa dirección. Entonces, pues por haber sido violentos, al padre atentan contra él, entonces te tienes que defender y ya entras ahí en una espiral de violencia, de destrucción que no puedes salir, por muy lejos que te vayas. Te vas a Sicilia, te vas a donde sea y vas a seguir. Pero bueno, yo creo que es una de las muchas visiones de la película que puede es muy tener. rica, Es muy rica. pero sí, yo creo que también este sueño americano y tal, porque sobre todo porque al final, como el arco de Michael es lo central, realmente, está ahí, está ahí. Bueno, pero es maravillosa la película, hay que verla. Vamos a hacer también programas del Padrino 2 y del 3, como hemos comentado, vamos a hacer el corte de Padrino 3 Coda, la muerte de Michael Corleone, creo que se llama, eh, que es la última hace 2 o 3 años, ¿no? Salió, vamos a hablar de ese corte, que es, en teoría está mejorado por el propio Coppola y añade más cosas. Tal, yo no lo he visto todavía, ese corte, pero hablaremos de eso. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto, me ha gustado mucho. Muchas gracias por invitarme y creo que es súper bueno que haya este tipo de espacios para hablar de cine porque se está convirtiendo casi cada vez más algo súper individualista por, bueno, streaming, por todo. Y hay que intentar, yo creo, recuperar espacios para hablar de cine, para ver cine juntos, porque, como decía, yo creo que nuestras pelis favoritas muchas veces van acompañadas de este tipo de cosas. Entonces, que bueno, que puede ser a veces haberla visto en soledad, porque muchas son a veces haberla visto en soledad, pero que el espacio, la conversación, la reunión, yo creo que es lo que es pilar en el arte. Es que a mí me pasa mucho y es una reflexión que he tenido y que he conversado con amigos y eso. Y es que a veces veo alguna peli y como no la he hablado con nadie, por mucho que me haya gustado, o la olvido. O incluso olvido que la he visto y alguien la menciona, uff, no sé, y luego veo, joder, pero si esta peli yo la vi. Entonces creo que la conversación es importante porque aparte refuerzas muchas cosas y más allá del hecho de consumir, 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 que lo hacemos porque nos gusta el cine y consumimos mucho, es tanto también consumir y compartir ese consumo, ya sea que lo veas con otras personas o que lo hables con otras personas, porque te refresca un poco el visionario. Yo, por ejemplo, mis reseñas en Letterboxd son mucho para que cuando yo revisite o vuelva a buscarla o lo que sea, yo diga, esto fue lo que me hizo sentir, ¿sabes? Esto fue lo que me dejó esta peli en ese momento. A mí es que me pasa mucho cuando veo alguna película, al tiempo se me puede olvidar, por ejemplo, la trama o la historia o ciertas cosas que pasan, pero la sensación la tengo, ¿sabes? O sea, me recuerda cómo me hizo sentir, qué me hizo pensar y tal, entonces creo que la conversación refuerza un poco eso también, y creo que es importante. Yo creo que igual El Padrino es difícil que se olviden muchas cosas, pero la conversación da aquí para que estemos 2 horas más y creo que eso es importante también, de que alguien va a ver El Padrino mm, antes de ver el episodio o lo que sea y va a tener esa necesidad de conversarlo, ¿sabes? Y de compartirlo también. Y de hecho yo agradezco mucho que compartas esa anécdota con tus padres, muy divertida de verla en inglés sin subtítulos, porque al final es un poco la esencia del programa de lo de salir al cine, del ensayo de Barces, de eso, porque yo disfruto ese caminito del cine a tu casa, solo o acompañado, es una de las cosas que más disfruto, de esas pequeñas anecdotillas de, pues, cómo la has visto, con quién, de eso, porque al final lo que habla Barces de que el cine no solo es la película, sino que te lo has comentado antes, cómo la ves, en qué momento de tu vida,
con quién la ves, en qué cine, pues en tu casa, donde sea. Y ahí es donde se forjan esas relaciones entre una película y una persona que puede acabar siendo que sea tu película favorita, o que no o que no lo sea, o que no te guste nada, o sea, a alguien perfectamente no le puede gustar el Padrino porque a lo mejor no le gusta la película o porque es un momento, o eso pasa mucho, ¿no? De libros o películas que en la escuela te obligan a ver y simplemente porque te obligan a ver algo ya estás como condicionado. Pero eso, muchas gracias a todos, a Miguel por venir, tal, el programa es completo como siempre en YouTube, hacemos los cortes después cortitos también en YouTube, en todas las plataformas de podcast, nos seguís en las redes sociales, nos comentando si os gusta El Padrino, si es vuestra película favorita, también anécdotas, cuántas veces la habéis visto, seguro que hay gente que la ha visto no sé cuántas veces. Y nada, nosotros nos quedamos por aquí charlando un poquito más y nos vemos pronto.